Pero es una responsabilidad hermosa poder compartir la palabra y poder juntos meditar en la palabra que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Bueno, en esta mañana vamos a seguir con el estudio del libro de Segunda Reyes. Y en esta oportunidad vamos a ver el capítulo 5 entero y del capítulo 6 unos 7 versículos. ¿Sí? Así que tenemos ahí una linda lectura para compartir juntos. Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a leer hoy. ¿Todos lo tienen? En mi Biblia se titula esta porción Eliseo y Naamán. Pero hoy vamos a ver que no son solamente estas dos personas los protagonistas de la historia, sino que vamos a hablar particularmente de 3 hombres, pero también de 3 milagros. 3 hombres y 3 milagros. Como ustedes saben, y lo hemos estado estudiando en los domingos anteriores, Eliseo fue un profeta del pueblo de Israel, ¿no? Una persona que fue capacitada y dotada con el poder de Dios para actuar como profeta, y en su ministerio ayudó a todo tipo de personas con todo tipo de necesidades, ¿no? Sin importar su posición social o el valor económico de la persona, Eliseo siempre acudía a servir a las personas que Dios ponía en su camino. Hoy vamos a ver que él ministró desde un importante capitán del ejército sirio, ¿sí?, hasta un joven estudiante profeta que perdió su hacha ahí en el río, pobre. Vamos a ver esta historia. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un capitán sirio, como lo fue Naamán, con un joven profeta que estaba trabajando con un hacha y se le cayó al río y la perdió? Pero es un poco lo que abarca la historia del día de hoy, ¿no? Y si bien los milagros que aparecen en este pasaje bíblico son muy importantes, vamos a hacer foco en el tema del ministerio de cada una de las personas que van apareciendo en escena. Primero vamos a leer capítulo 5, los primeros versículos. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, era un hombre que a cargo del ejército sirio, un reino con mucho poder, vecino al pueblo de Israel y enemigo de Israel, estaba puesto en grande estima delante del rey sirio que se llamaba Ben-Hadad, ¿sí? Y era un hombre muy poderoso dentro del reino de Siria. Podríamos decir que era el segundo en poder luego del rey Ben-Hadad. Y el rey lo tenía en grande estima y era un hombre que había llevado a su ejército a la victoria. Por eso dice que había dado Jehová salvación a Siria. Y fíjate que el que le dio la salvación, ¿quién era? Jehová. Esto nos habla también de que Dios, si bien tiene un pueblo escogido, en ese momento el pueblo de Israel, y con el cual había hecho pacto, Dios es Dios de todo el mundo, de todos los pueblos, de todas las naciones. Él pone y saca reyes, Él da o no da las victorias. Así que esto es importante también para destacar. Dice que era este hombre valeroso en extremo, pero, y siempre que hay un pero, es como una objeción o algo que le está sucediendo a este hombre. ¿Cuál era su gran problema? Que era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Es decir, que Naamán en su casa tenía de empleada, de sirvienta, de esclava, cautiva, porque se le había llevado cautiva del pueblo de Israel a una muchacha hebrea, judía, que servía a su esposa, a la esposa de Naamán. Y esta muchacha le dijo a la esposa de Naamán, versículo 3, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Y de qué profeta está haciendo referencia esta jovencita que le dice a la mujer de Naamán, mira, hay un profeta allá en Samaria, que si mi señor clama a él, ¿no? Porque dice acá, si rogase, este hombre es capaz de sanarlo. ¿De qué profeta está hablando? De Eliseo. Muy bien.
entrando, dice, Naamán a su señor el rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Vamos a ver por el momento hasta aquí nomás, después vamos a seguir leyendo. El primer punto de este mensaje les dije que tenía que ver más que con los milagros que van a suceder, con los ministerios, con el servicio que uno dispone de su vida a Dios, ¿no? Tiene que ver con los dones, con las capacidades, con las oportunidades que Dios pone para que nosotros las administremos y podamos servirle y ministrarle a Él. Hay un versículo en Lucas 4:27 que se hace una mención, y es la única mención que se hace en el Nuevo Testamento del profeta Eliseo. De Elías hay 29 menciones en el Nuevo Testamento, pero en Lucas capítulo 4 y versículo 27, vamos a leerlo, se nos habla acerca de este hecho que estamos compartiendo hoy, ¿no? Para que vean lo importante que fue. Lucas capítulo 4 y versículo 27, dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Fíjate, en Israel nos dice este versículo, que se va al pasado y toma esta historia, en los tiempos del profeta Eliseo, dice que había muchos leprosos en Israel, pero que ninguno fue sanado, sino solamente Naamán. Entonces uno podría decirse acá, ¿cómo Naamán, que era un gentil, que era un hombre poderoso a cargo del ejército enemigo del pueblo de Israel, que era un hombre que en esas redadas que hacía se llevaba cautivo a niños y jovencitas judías para que sean sus esclavos y sus sirvientas, Dios les tiende su gracia para que a través del poder del profeta Eliseo, del poder de Dios, mejor dicho, a través del profeta Eliseo, lo sanara? Uno podría cuestionarse, ¿no? Entonces la gran enseñanza que nos deja este primer punto, ¿no?, que tiene que ver con que Naamán recibe un ministerio, es que la gracia de Dios se extiende para todas las personas, sin distinción de nacionalidad, ¿no?, de raza, de posición social, etcétera, etcétera. Dios en su soberana gracia decidió en este tiempo de la historia, en los tiempos de Eliseo, salvar a este hombre que se llamaba Naamán. ¿Era un gentil? Sí. ¿Era un hombre que estaba fuera del pacto de Dios con Israel? Sí. ¿Era un comandante de una nación enemiga? Sí. ¿Era secuestrador de niñas judías? Sí. Pero Dios quiso salvarle. Y lo primero que vemos entonces en la vida de Naamán, antes que él reciba esto del ministerio de parte de Dios, es que Naamán necesitaba al Señor. Leímos en el versículo 1 al 3 que si viniera un hombre muy poderoso, hay un pero ahí. Dice que este hombre padecía de la lepra, ¿no? Y cuando aparece esta muchacha en escena, que no se nos dice su nombre acá, también es algo que llama la atención y es algo muy importante para que nosotros tomemos nota y podamos también aplicarlo a nuestra vida. Esta joven judía que estaba en un reino apartado del suyo propio, así como lo fue el joven Daniel y sus amigos cuando estuvieron en Babilonia, se podría haber callado la boca mientras estaba sirviendo a la esposa de Naamán en la casa de este hombre. Podría haber dicho, este me secuestró, este me alejó de mi familia, este me tiene acá como sirvienta, como esclava, que se muera en su lepra. Sin embargo, tiene un gesto que nos habla de una chica que realmente tiene una fe sincera y genuina en el Señor. Porque claro, compartiendo la intimidad de su hogar, compartiendo la preocupación que tenía la esposa y este hombre Naamán por la enfermedad de la lepra, se acuerda que en su tierra, en Samaria, hay un profeta, un varón de Dios, que era aquel que podía traerle sanidad a su amo o al esposo de su señora. Y abre la boca y habla y le comparte de la salvación. Y qué enseñanza tan hermosa para cada una de nuestras vidas. Nosotros también vivimos en un mundo que nos es extraño. ¿No somos acaso peregrinos y extranjeros en este mundo lleno de pecado, de maldad, dominado por Satanás, donde las personas viven en oscuridad y están ajenas
de la verdad de Dios. Y nosotros, como esta muchacha, tenemos la oportunidad de abrir nuestra boca, de con nuestros labios pronunciar, aunque sea una palabra, decir, hay un Dios que puede traerte sanidad a tu vida. Y fíjate, Dios se vale de personas insignificantes, como vos y yo, y como esta chica, una esclava, cautiva, en una tierra que no era la de ella, puso en su corazón ese deseo de compartir la salvación para su amo. Y de los labios de esta jovencita llegan esas palabras al rey de un reino. Porque esta oportunidad de salvación le es expresada a Naamán. ¿Y Naamán a dónde va? A hablar con su rey, con Ben-Hadad. ¿Por qué? Porque necesitaba pedirle una carta para poder entrar al reino de Israel, ¿sí? Y poder llegar hasta el profeta que iba a darle sanidad de la lepra. Entonces leímos ahí, ¿no? Que entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de él. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces vemos a un hombre poderoso, con riqueza, con autoridad, condenado por la lepra. El versículo 11 nos dice que la lepra estaba en una parte de su cuerpo, no era una lepra que se había extendido por todos lados, pero estaba en una parte de su cuerpo. Esa lepra, si no era tratada, indefectiblemente lo iba a llevar ¿a dónde? A la muerte, ¿no es cierto? Y esta es la condición, si podemos hacer un paralelismo o tomar la lepra como una imagen del pecado, de lo que nos pasaba a cada uno de nosotros cuando estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Estábamos perdidos, hasta que alguien, como esta muchacha, abrió su boca, nos compartió el Evangelio. Quizás fue un familiar, quizás fue un hermano de la iglesia, quizás fue un compañero de trabajo. Pero nos llegó la oportunidad, nos llegó el mensaje de salvación, ¿no? Qué hermoso es poder ver cómo Dios obra a través de las vidas de las personas, y es un desafío que nosotros también seamos esos instrumentos, esos canales de bendición en la vida de otras personas. Bueno, dijimos que Naamán entonces necesitaba al Señor, y él estaba buscando al Señor. Va al rey, recibe las cartas y emprende su viaje desde Damasco, capital de Siria, hasta Samaria. Más de 100 kilómetros. En esa época lo habrán hecho montado en algún animal, ¿no? En camello, en mula, no sé, no lo dice. Pero emprende un gran viaje porque él tenía esa necesidad de ser sanado. Estaba buscando al Señor. Y después que solicita la carta, dice que además lleva regalos caros, ¿no? Lo dice eso, el versículo 5, salió pues llevando 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. También cartas para el rey de Israel que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por esas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra. A ver, acá ya arrancamos mal. Si bien él estaba buscando la salvación para su vida, en ignorancia la busca por lugares o de maneras que no son las correctas. Primero, la chica lo que le había dicho era que simplemente tenía que ir a ver a Eliseo y que Eliseo le iba a dar sanidad de su lepra. Él lo primero que hace va a buscar carta para entrar en un territorio enemigo, ¿sí? Pero esa carta va dirigida a la persona incorrecta, porque no va esa carta dirigida al profeta Eliseo, sino al rey, ¿sí? Al rey de Israel, que era un rey, el rey Joram, que era un rey idólatra, un rey que no buscaba a Dios, un rey que no estaba llevando por buen camino al pueblo de Israel. Y además de eso, lleva un montón de riquezas y cosas materiales, como si eso fuera a darle la salvación. Si bien era una costumbre compartir presentes entre reyes y reinos, si esto lo trasladamos al plano espiritual, muchas veces vemos también que las personas en busca de Dios lo hacen a su manera, quizás con una buena intención, pero por el camino equivocado, ¿no? Y buscan una iglesia, determinada iglesia donde se manifieste esto o lo otro, o un determinado pastor, o se piensan que ofrendando y dando de sus bienes materiales van a obtener la gracia y el perdón de Dios.
Y no es así, ¿no? El mensaje del Evangelio es mucho más simple que todo esto, ¿no? Solo el Señor a través de su siervo iba a sanar a este hombre que estaba con esta necesidad de buscar a Dios, ¿no? Y vemos en la actitud del rey, ¿no? Que dice el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él tomó esta carta como que lo estaban haciendo una trampa, como que en realidad Naamán venía con otras intenciones que querían invadir su reino, etcétera, etcétera. Era un hombre que no tenía una visión espiritual, a pesar de ser el rey del pueblo de Israel. Lo toma para mal, se rasga las vestiduras, se enoja. ¿Yo acaso, quién soy yo para sanar un hombre, que me mandan un hombre para que lo sane la lepra? Pero él conocía que en Israel, que en Samaria, había un hombre, un varón de Dios, un profeta, que podía sanar a este hombre. En vez de aprovechar esa oportunidad, ¿no?, para ser de bendición a las naciones, que eso también era el objetivo, ¿no?, del pueblo de Israel en medio del mundo en el que vivía. No, un hombre sin visión espiritual, alejado de Dios, entiende todo mal y se enoja, ¿no? Pero aparece en escena Eliseo, el varón de Dios, como dice el versículo 8, y este, cuando oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo? Él ya había recibido de parte de Dios el mensaje de que Naamán venía a buscarlo. Se entera lo que había hecho el rey y le dice, ¿por qué has rasgado tu vestido? ¿Qué actitud es esa? ¿Acaso no hay profeta en Israel? Dice. Y manda a que Naamán lo vaya a ver a él, ¿no? Había un profeta en Israel, un canal de bendición. Y esto nos hace pensar que a pesar de que el pueblo de Israel estaba por un mal camino, inclinándose a otros dioses, con un rey que era idólatra, Dios tiene siempre su remanente fiel a lo largo de toda la historia. Hombres y mujeres que en medio de una sociedad corrupta y perdida quieren levantar la bandera de Dios. Y acá aparece entonces el varón de Dios que se llamaba Eliseo, ¿no? Versículo 11 y 12. Perdón, el 9. Cuando vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué notan de raro en esto? Que no tuvo contacto con este hombre. Pero viene el segundo más poderoso de Siria. Debería venir con hombres, con una gran vestidura, con animales, con todos los presentes. Se presenta en la casa de Eliseo y Eliseo ni abre la puerta para decirle qué tal, cómo le va, bienvenido a Israel. Le manda por un mensajero, que probablemente sea Giesi, el que aparece después en escena, pero no lo dice, a decirle simplemente lo que tenía que hacer. Ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará. Serás limpio, serás sanado de la lepra, ¿no? Hay un proceso que Dios estaba haciendo en Naamán. Eliseo, el varón de Dios, que sí tenía una visión espiritual, no como el rey Joram, que era un desastre, podríamos decir, espiritualmente, sabe que para que primero sea restaurado la salud de Naamán, primero él tiene que luchar contra un problema espiritual que era el orgullo. Era el orgullo. Naamán ya se había hecho en su mente, en su cabeza, cómo iba a ser ese encuentro y cómo iba a ser su sanación y cómo iba a entregar los presentes y cómo se iban a dar la mano, tal. No, pero no era así el plan de Dios. Dios tiene un plan claro para las personas. El Evangelio es algo sencillo, simple. Y las personas a veces están cerca de la salvación, pero a la vez lejos, porque quieren imponer sus propios caminos, sus propios métodos, su propia forma de buscar a Dios, ¿no? Y Naamán necesitaba primero ser humillado antes que ser sanado. No era la lepra su único problema.
Su mayor problema estaba en su corazón y era su orgullo. Como él se lo había imaginado, no pasó. De repente ves que el profeta ni le abre la puerta, no lo recibe, y por medio de su siervo le da la orden, que además tenía que hacer otro viaje extra más, de no sé si cerca de 50 kilómetros hasta el Jordán, zambullirse 7 veces. Entonces aparece el tercer punto, cómo Naamán resiste al Señor. Si bien lo estaba buscando y lo necesitaba, ahora lo resiste. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: de aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Un hombre que necesitaba a Dios, un hombre que estaba buscando a Dios, pero un hombre que ahora resiste a Dios porque las cosas no se dan como él lo quería. ¿Sí? Él dice: yo pensé dentro de mí que este hombre me iba a recibir, que iba a invocar a su Dios, iba a ser algo grandilocuente, ¿no? Que iba a tocar el lugar de la lepra. Por eso se supone que no era una lepra que está esparcida por todos lados, sino en un lugar puntual, y que me iba a sanar y que yo le iba a dar los presentes. Era el plan que se había hecho Naamán en su cabeza. Y cuando las cosas no salieron como él quería, ¿cuál fue su actitud? El enojo. Se enojó. Y ahí manifiesta lo que había en su corazón, su principal problema, que no era la lepra, sino que era el orgullo. Se pega media vuelta y se vuelve para Damasco. Pero, así como Dios utilizó a esa jovencita, ¿no?, que era una sirvienta, para que le llegara una oportunidad de salvación a Naamán, ahora va a usar a sus criados. Los criados están: pará, nos volvemos y vos seguís con la lepra. Entonces le dicen en el versículo 13: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndole lávate y serás limpio? Es decir, los siervos le hacen ver: pero pará, no te enojes, deja tu orgullo a un lado. El profeta te dijo que si vas y te zambullís 7 veces, vas a ser restaurado, vas a ser sanado. Este hombre recapacita y ahora sí, se da la oportunidad de confiar en el Señor. Versículo 14 dice: entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Por fin dejó su orgullo a un lado. Por fin cumplió con las palabras del profeta Eliseo, que aunque no lo haya visto, sabía que eran palabras de Dios. Un mensaje simple, claro, un mensaje para obedecer. Pero tuvo que luchar con su orgullo, con el orgullo de su corazón. Algo simple había pedido Eliseo. Era un acto de humildad. Y por fin este hombre que necesitaba a Dios, que buscaba a Dios, que resistió al Señor, ahora confió en el Señor, y después que ve que su piel había sido restaurada, que era como la piel de un niño, ¿sí?, expresa su testimonio. La primera parte del versículo 15 dice: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. En su tierra habría muchos dioses, que después los menciona de hecho. Pero ahora él reconoce, abre sus ojos, por la fe se da cuenta que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Y para ir terminando, en el proceso que Dios hace en la vida de Naamán, él necesitaba a Dios, buscó a Dios, resistió al Señor, después confió en el Señor, y cuando vio el milagro de Dios en su vida, reconoce que es el único Dios verdadero y ahora desea servir al Señor. Dice la última parte del versículo 15: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Pero qué le dijo Eliseo? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero no lo quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Vieron esas conversiones que dice: ¿cómo ora Dios?
De un momento para el otro, este hombre que era ajeno al pacto de Dios con el pueblo de Israel, que era un gentil, que era un hombre que vivía en pecado, que era enemigo del pueblo de Dios, Dios choca, transforma su vida, toca su corazón, rompe su orgullo, y ahora él dice, está bien, ¿no querés aceptar mis regalos? Que Eliseo no los quiere aceptar porque él sabía que toda la gloria, ¿para quién era? Para Dios. Y si Naamán volvía a su tierra sin todas esas riquezas que llevaba, la gente podría pensar, bueno, fuiste sanado porque diste muchas cosas. Y esto es un testimonio, que cuando Naamán volvió a su tierra, volvió con toda su riqueza, y la gente seguramente le preguntaría, ¿qué pasó que volviste con todo esto? No, el profeta no lo quiso recibir. La gloria era solo para Dios y la salvación es solo de Dios. Pero estamos viendo cómo él deseó ahora servir a Dios. Y lo que le pide es que cargue mulas con tierra de ahí del suelo de Israel para llevársela a su lugar. ¿Qué iba? Era tierra buena para usar, para plantar unas florcitas. ¿Para qué era eso? En esa época estaba la creencia que el Dios de la tierra habitaba en la tierra de donde era. Y que si él salía de esa tierra y se volvía a Siria, el Dios de Israel ya no iba a estar con él para que él lo pudiera adorar. Entonces, bajo ese entendimiento que él tenía, le pide a Eliseo, me quiero llevar unos cuantos metros de tierra, podríamos decir. Así me armo un piso israelita allá en Siria y puedo ofrecer sacrificio y holocausto al Dios verdadero, a mi Dios. Qué cosa, ¿no? Pero lo que se destaca acá es el deseo del corazón de Naamán de poder servir a Dios. Y la última cosa que sucede en esta historia, que él estaba preocupado de que cuando vuelva a Siria tenía que seguir sirviendo al rey Ben-Hadad. Ahora era un hijo de Dios él. Y dice, ¿y cómo voy a hacer? Porque mi trabajo es este, y cuando el rey entra al templo a adorar a su Dios, yo tengo que acompañarlo y arrodillarme con él y hacer todo el protocolo. Fíjate lo que le dice el versículo 18. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, que era el dios allá en Siria, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, él ya estaba preocupado porque sabía que cuando volviera a Siria, esto era muy probable que pasara. Pero él no estaba adorando a ese Dios. Él dice, ahora mi Dios es Jehová. Dios me perdone por eso que pueda llegar a suceder. Ahora nosotros que diríamos, este es un hijo de Dios, mirá, después se mete ahí en los templos estos paganos, ¿no? Enseguida lo juzgaríamos. Ahora Eliseo le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. No lo juzgó, no lo criticó Eliseo, sino que supo ver que Dios iba a ir haciendo un proceso en su vida. ¿Sí? A veces cuando alguien acepta a Cristo, si no deja el cigarrillo enseguida, si no se corta los pelos, si no se saca los tatuajes, no sé, empezamos a juzgar, ¿no? Por las cosas que arrastran de la vieja vida. Y Dios va haciendo un proceso en la vida de las personas. Dios conoce el corazón. Este hombre se encontró con el Señor, deseaba adorarle y estaba preocupado porque cuando volviera a su tierra no era la tierra del Dios que él ahora había creído. Y se adelanta y confiesa esto delante de Eliseo. Eliseo le dice, ven paz. Shalom, podríamos decir, ¿no? En términos judíos. La paz de Dios esté con vos. Dios iba a hacer una obra en Naamán. Y Naamán ahora recibió un ministerio. Iba a ser el testigo en tierra lejana a Israel, en Siria, del obrar de Dios en su vida. Y seguramente muchas personas, su esposa, quién sabe cuántas personas más, sus soldados, habrán escuchado su testimonio. Y ahora no iba a estar sola esa jovencita en Siria. Su jefe, su amo, que había arrancado mal la historia porque se le había llevado cautiva, ahora también compartía su misma fe. Fíjate cómo Dios obra, ¿no? Cómo Dios obra en la vida de las personas. Y lo que nos queda lo vamos a hacer rápido porque sé que es muy largo, pero quedan dos historias más, porque después aparece Giesi. Giesi, ¿quién era? El siervo, el criado de Eliseo. Supuestamente era el que tenía el ministerio de parte de Dios, el que estaba en los caminos de Dios. ¿Qué hace Giesi? Después ustedes lo pueden leer para ahorrar tiempo en sus hogares.
Cuando ve que Naamán se va con todas esas riquezas, era un hombre que tenía codicia en su corazón. Y a espaldas de Eliseo lo persigue y con la excusa de que había en Efraín jóvenes profetas, ¿no? Que iban a necesitar de esos recursos, de la plata, se lo manguea, ¿no? Fíjate qué actitud. Y no solamente eso, sino que se transforma en un mentiroso, ¿sí? Le miente a Eliseo, le miente a Naamán y se miente a sí mismo. Entonces, así como Naamán ganó un ministerio al convertirse al Señor y iba a ser ahora un testigo del Dios verdadero en Siria, vemos también en Giesi alguien que pierde su ministerio porque había pecado en su vida, en su corazón, y amó más las cosas materiales que el servir en santidad al Señor. La codicia, como dice el último de los mandamientos, los 10 mandamientos, no codiciarás, es el comienzo o la puerta que se abre a otros pecados, ¿no? Y Giesi ya venía por un derrotero, por un camino donde iba decayendo espiritualmente en su vida. Lo habrán visto el domingo pasado, ¿no? Pero en el capítulo 4, 27, vemos que él aleja a una mujer que quería acercarse a Eliseo. Dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giesi para quitarla. ¿A quién quería quitar? A una mujer. ¿Se acuerdan cuando los discípulos querían apartar a los niños? No molesten al maestro que está ocupado. Dejen a los niños venir a mí. Un hombre que ya venía mal espiritualmente, no tenía una visión espiritual. Y en el versículo 31 dice: entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido y se había vuelto para encontrar a Eliseo. No tuvo poder tampoco para sanar, para resucitar al niño, ¿no es cierto? No tenía poder en su vida. Entonces, una vida que se venía apagando de a poquito, y vemos cómo se manifiesta esta codicia, la mentira, el pecado en su vida, y pierde su ministerio. Eliseo todo lo sabía, y cuando se encuentra con él le dice: por haber hecho esto, ahora la lepra pasará a vos y a tu descendencia. Entonces, un hombre que supuestamente era un siervo de Dios, que tenía un ministerio, descuidó ese ministerio por la codicia y la mentira que había en su corazón. Amó más las cosas materiales. Y no solamente afectó su vida, su ministerio, sino que afectó a su entorno y a sus generaciones futuras. De ahora en adelante, por lo menos uno de sus descendientes también iba a heredar la lepra. Entonces, cuidemos lo que Dios puso en nuestras manos. Cuidémoslo, porque el enemigo es muy astuto, nos puede hacer caer. Puede hacer que se manifieste en nosotros el hombre pecaminoso, ¿no? Y que podamos nosotros descuidar nuestro ministerio y pecar delante del Señor, ¿no? Y el último punto, el versículo 1 del capítulo 6, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Acá es un punto de aparte, ¿no? Arranca otra historia. Pero para sacar la última aplicación, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y le dijo Eliseo: vayan. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Entonces el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. ¿Y qué pasó? Hizo flotar el hierro, ¿sí? Por ley de la física, ¿puede flotar en el agua un hacha, un hierro? No. Y dijo: tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Última enseñanza para el ministerio. Ahora pasamos a otra historia. Terminó la historia de Naamán, de Giesi. Naamán recibió un ministerio, iba a ser testigo del Señor. Giesi perdió ministerio por un corazón codicioso. Y ahora vemos acá un joven que formaba parte de una de las escuelas de profetas que había en esa época, ¿no? Y vemos a Eliseo cómo preparaba a siervos para el ministerio. Había escuelas en Gilgal, en Betel, en Jericó y en Ramá. Y la escuela de Jericó, podríamos decir que les quedó chica, había crecido mucho. Dios había bendecido ese lugar. Y ese lugar donde compartían para estudiar,
para comer, para vivir, había que ampliarlo, ¿no? Entonces deciden ir a buscar madera corda y en ese lugar edificar una sede, podríamos decir. Y los jóvenes, Eliseo le dijo, vayan, trabajen, háganlo, no hay problema, amplíen el lugar que necesitamos. Y uno de los jóvenes dice, ¿pero no irás vos con nosotros? Sí, yo iré. Eliseo como líder, acompañando, guiando, alentando, animando. Y dice que cuando se ponen a trabajar con el hacha, claro, fíjense, no tenían posibilidad de contratar a un arquitecto, un equipo de construcción, de alquilar herramientas, ¿no? Esto nos habla también que nosotros también deberíamos poner la mano en el hacha y trabajar para los sueños que tenemos. Bueno, empezó a trabajar y se le escapa el hacha, ¿a dónde? Al río, al Jordán, que es un río medio fanganoso, no es un río claro que se podía ver dónde estaba. Entonces dice, ¡ay, se me cayó el hacha! Y era prestada. ¿Alguna vez te prestaban una herramienta y la rompiste? A mí me pasó con un vecino, me prestó un taladro y tenía que atravesar una viga 6 pulgadas con una mecha grande y le di, empezó a sacar humo y viste esos motorcitos, se lo quemé el motor. Y le digo, Palito, le digo, mira, te quemé el taladro, no te hagas problema, dice, sí, bueno, él me decía así, tuve que ir y le compré el mismo nuevo, el mismo modelo, yo lo miraba, ay, qué lindo taladro, y bueno, le tuve que dar uno nuevo. Cuando lo vio, abrió los ojos, no, pero ¿por qué lo hubiera comprado? Encima esta marca, me los regala mi hermano, dice, porque él representa esta marca. Bueno, no importa, había que cubrir eso que yo rompí. Este hombre tenía una preocupación, porque en esa época no era muy común que todos tuvieran herramientas de hierro, no había una ferretería donde ir a comprar, no había manera de reponerse lo que se le había prestado, y se le cae el hacha. Lo bueno que él identificó dónde estaba, confesó lo que le había pasado, y fue Eliseo, dijo, ¿dónde está ahí? Tiró una rama, así, y en ese lugar donde cayó la rama, ¡blup! ¿Qué apareció? El hacha de hierro. ¡Ay, impresionante! La tomó y recuperó su herramienta para poder seguir trabajando y sirviendo al Señor. ¿Qué aplicación podemos sacar de esto? Una muy linda aplicación. Primero que todo lo que tenemos es prestado. ¿Sí? Es prestado. Lo dice 1 Corintios 4:7 y Juan 3:27. Nosotros somos administradores, nuestros dones, habilidades, oportunidades, posesiones. ¿Qué hacha tenés en tu mano para servir al Señor? ¿Qué te dio el Señor para servir? Cada uno lo sabrá, ¿no? Un don, una capacidad, oportunidades, una posesión también para servir al Señor. Ahora tenemos que tener cuidado que no se nos caiga al agua el hacha, que no se nos escape la mano lo que el Señor nos dio para poder servirle, que no descuidemos el ministerio que el Señor puso en nuestra mano. Pero lo bueno es que si alguna vez nos pasa eso, como le pasó a este joven, si nosotros confesamos sinceramente al Señor, Dios es un Dios de oportunidades que restaura y recupera lo que hemos perdido y nos devuelve a la tarea. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? ¿Sí? Él se preocupó, pero fue y le dijo a Eliseo, mira, me pasó esto, esto y esto. Y Dios lo ayudó para recuperar esa herramienta y seguir trabajando. Hubo sinceridad y hubo confesión. Aplicado al ministerio, podemos decir que el ministerio también es restaurado si en algún momento nosotros nos desviamos y no cuidamos lo que el Señor puso en nuestras manos. Bueno, vamos a terminar acá. 3 historias, 3 hombres, 3 milagros. Pero lo más importante que hoy nos llevamos como aplicación a nuestra vida es el ministerio que Dios quiere que hagamos. Entonces recordemos, Naamán, un hombre gentil, ajeno a Dios, llega por un proceso en su vida a conocer al Señor y a recibir el ministerio de ahora ser testigo en tierras lejanas de Dios. Giesi, alguien que ya estaba en los caminos del Señor, un varón de Dios, por la codicia y el pecado en su corazón, pierde su ministerio. Y este jovencito que estaba usando el hacha, por un descuido, ¿sí? En un momento pierde esa herramienta para servir al Señor, pero Dios lo restaura y vuelve también a servir al Señor. Que el Señor te bendiga, que podamos juntos seguir aprendiendo de su palabra y recibiendo el consejo para nuestra vida.